Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Francisco Sea. Querido Pascal, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches. Martín Espinosa. Muy buenas noches, Pascal, a todos, buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches y bienvenido otra vez. Pepe, buen día. Pascal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Buenas noches a todos. Pues bien, hace días, el lunes pasado, conocimos la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI a su cargo. Ha dicho que guardará silencio una vez que entregue el ministerio el 28 de febrero. ¿Qué viene con esta decisión? ¿Gana o pierde la Iglesia Católica? ¿Puede ser en este momento que hagamos un esbozo del sucesor? Paco Sea. Pues bueno, me parece que la situación es compleja, como que compleja ha sido siempre la historia de la Iglesia Católica. Me queda también muy claro que algo está pasando, las declaraciones que ha hecho Benedicto XVI, eso de ser un pastor, un rodeado de lobos y varias otras declaraciones en las cuales se deja ver que hay evidentemente un conflicto al interior de la Iglesia. Si vamos analizando cosa por cosa de los sucesos, el caso de Paolo Gabriel, el mayordomo de Benedicto XVI, en donde roba algunos documentos que se filtran a la prensa, y si vemos esos documentos tienen todos que ver con el ala de los cardenales italianos que están de alguna forma tratando de dominar la curia romana de nueva cuenta, y que finalmente hoy en día se puede ver que Paolo Gabriele sigue viviendo y sigue conservando la nacionalidad vaticana, está trabajando en es una asociación civil, pero que finalmente tiene que ver con el Vaticano y depende del Vaticano. Si vemos también y analizamos con mucho cuidado lo que está sucediendo con Batilix, pues es también evidente, ahí también se acusa a los propios cardenales italianos, se revela un plan para matar al propio Benedicto XVI, cosa no nueva en la Iglesia Católica también. Entonces me parece que son muchos los signos, ¿no?, en donde es evidente que algo está pasando, que hay una corrupción muy impresionante y que Benedicto XVI hace una jugada maestra, ¿no? Creo que todo el mundo vimos al Papa Juan Pablo II, los propios rumores que se decía que ya le filtraban documentos que firmaba ya sin darse cuenta porque ya tenía una muy deteriorada salud. Creo que Benedicto XVI está finalmente muy claro de lo que necesita la Iglesia Católica, tiene o necesita un sucesor con fuerza. No se puede pensar en que venga un sucesor de Benedicto XVI que no esté ligado con Benedicto XVI cuando él se va a quedar a vivir al interior del Vaticano, como Papa emérito, como obispo emérito de Roma. No podemos pensar que pueda haber dos personas que manden al interior de la Iglesia. Él dice que se va a retirar, pero tú no te puedes retirar viviendo a 40 metros de línea de donde está viviendo el Papa, ¿no? Eso no es un retiro, ¿no? Entonces, ¿pensarías en una especie de, guardando las debidas proporciones, de don Plutarco en el Vaticano? Digo, un maximato, digo, es lo que estás planteando. Maestro Verdugo, creo que el PRI es una institución que tiene ese tipo de prácticas mucho antes que... Todavía no era PRI, pero al final de cuentas entiendo. Pero dijéramos una idea, una figura más o menos así. Yo así lo entiendo, y me parece que tiene que ser, y podemos verla, son 117 cardenales electores, son 68 que ha nombrado Benedicto XVI, que son afines totalmente a sus intereses, y creo que tú mismo, Pascal, lo viste, hay dos personas que están dentro del ánimo de Benedicto XVI, el cardenal de Nueva York y también el de Canadá. Marco L. Exactamente. Sí. Y que finalmente tienen varias cosas que pueden ayudar, tienen una edad muy buena y totalmente opuestos, ¿no?, al ala italiana de los cardenales. ¿Y qué es lo que pasa aquí también? Por supuesto, me parece que van a lanzar primero al norteamericano para que se lleve la finta, y que lo van a criticar evidentemente por el asunto de pederastia en la Unión Americana, por su posible encubrimiento. Después viene la figura fresca, novedosa y sin mancha del canadiense, que podría ser, desde mi punto de vista, el nuevo sucesor de Benedicto XVI, y por supuesto tener un gobierno de la Iglesia, pues consultando en casi todo, ¿no?, al personaje muy importante que va a vivir a 40 metros. Pues es muy interesante, Martín Espinosa, lo que plantea Paco, porque dentro de lo histórico de esta decisión,
no se había producido una renuncia así desde 1415 o incluso de 1294, si de lo que estamos hablando es una renuncia voluntaria. Pero lo que es verdaderamente inédito en esto es que el renunciante nunca se ha quedado a vivir en el Vaticano, ¿no? Sí, es algo inédito, indudablemente. Sí. Y siguiendo con lo que Paco introducía en esta mesa de análisis, yo creo que la historia de la Iglesia es la historia del hombre sobre la tierra, pues tratando de ser muy escatológicos, como muchos de los teólogos plantean el futuro de la Iglesia en los próximos siglos. En primer lugar, efectivamente estamos ante la presencia de dos grupos de poder dentro del Vaticano. Los que se entronizaron cuando llega el cardenal Wojtyła, que se convierte en Juan Pablo II, y que la Iglesia empieza a tomar decisiones más de cara a la pastoral de los obispos, los viajes del Papa, al Papa viajero en que se convirtió Juan Pablo II, un hombre sin duda de avanzada para su tiempo y un hombre que influyó sobre todo en los cambios del mundo socialista. Después viene todo lo que ya conocemos con el Papa Ratzinger, y los italianos, como bien decía Ángel Verdugo, hoy quieren nuevamente tomar las decisiones al interior de la Iglesia. Y platicando con algunas personas en México de la curia mexicana, de la Conferencia del Episcopado, todos coinciden en la necesidad de que la Iglesia necesita una refundación. Hoy la Iglesia como está, con problemas severos de pederastia, con problemas severos de migración de católicos a otras religiones o a otras manifestaciones religiosas, la Iglesia verdaderamente está preocupada, no porque los fieles se vayan, sino porque el espíritu central de la Iglesia se ha ido desdibujando con el paso de los años, y en parte le reclama el grupo italiano al grupo de Wojtyła que hoy la Iglesia, si está donde se encuentra en este momento, es gran responsabilidad del grupo de no italianos. Por eso los italianos, y para mí el próximo Papa tendrá que ser italiano, van a retomar el control de la Iglesia y necesariamente tendrán que convocar a un nuevo concilio, que es una de las reuniones más importantes de la Iglesia Universal. Hay que recordar que el concilio no nada más lo forman los cardenales o son convocados los sacerdotes. El gran éxito del Concilio Vaticano II en los 60 fue incorporar a los laicos, y de ahí surge el famoso sacerdocio de los laicos, el que le llaman el sacerdocio de Cristo, no el ministerial que ejercen los sacerdotes, sino el sacerdocio al que estamos llamados todos los cristianos, o por lo menos los católicos que formamos parte de la Iglesia Católica. Ángel Verdugo, ¿cómo ves el futuro de la Iglesia ante esta decisión del Papa? Muy difícil, para ponerlo de manera muy sintética. Yo creo que en este fenómeno de la renuncia del doctor Ratzinger hay dos partes. Una es la propiamente religiosa, la cual no voy a opinar, no soy yo el más indicado para hacerlo, es decir, pero está la otra parte, la parte secular, la parte civil, vamos a decir. Creo que ahí podemos nosotros ver cosas muy interesantes. Primeramente, el Papa es ante todo un jefe de Estado. Lo que ha evidenciado su renuncia es lo caduco de las formas del Estado Vaticano frente a los cambios que se han dado en el mundo en los últimos, cuando menos 40 o 50 años, en lo que se refiere a la democratización de las sociedades. El hecho de que no sepan qué hacer con el que renunció, eso habla mal de una institución que ha visto pasar siglos, fueron de hecho los inventores de la política. Y resulta que cuando uno de ellos, y hay una regla no escrita que complica todo, que no debe renunciar, sino que debe morir en el puesto. El Papa no debe bajarse de la cruz, creo que dijo un cardenal que fue secretario de Juan Pablo II, dando a entender esto de que se tiene que sacrificar, vamos a decir, hasta el final. Yo creo que estos modos de hacer política dentro del Vaticano, en lo que se refiere a la transferencia del gobierno del Estado Vaticano, evidencia
un anquilosamiento en sus estructuras y en sus formas de resolver sus diferencias. Ante la sociedad actual en el mundo, no solo la europea, sino en América Latina, que es la gran reserva estratégica, pudiéramos decir, del catolicismo, quedan muy mal parados, porque en una región como la nuestra, pues excepción hecha de Cuba, porque los otros gobiernos, no obstante sus gestos dictatoriales o autoritarios, llegaron por la vía electoral. Es decir, de tal manera pues que mientras en el mundo ha habido una apertura en lo que se refiere a darle poder al ciudadano para decidir quién los debe gobernar, con todas las cosas que querramos, manipulación, dinero, etcétera, pero al final de cuentas eso es lo que rige hoy en el mundo. Y de repente tenemos a una institución como la Iglesia Católica, el Estado Vaticano, que se mete en un embrollo porque no sabe qué hacer, cómo nombrar al sucesor de uno que dijo, yo ya no aguanto esta carga, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Yo creo que eso solamente habla de grandes dificultades, pero desde la parte civil, desde la parte que al final de cuentas creo que es el problema central, porque es el problema del poder dentro de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano. Gracias, Ángel. Pepe, buen día, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad es que si uno repara en la narración que hizo hace un momento Paco y lo que uno ha venido leyendo y le agrega las denuncias de corrupción el año pasado, el asunto del Banco Vaticano, la última decisión de Benedicto XVI, que es nombrar al nuevo del Banco Vaticano, la necesidad de atacar el lavado de dinero ahí, uno de verdad que pensaría que lo que estamos viendo junto a una novela medieval de Humberto Eco es casi un asunto costumbrista, porque salta inmediatamente pues esta historia como de intrigas y de luchas y divisiones por el poder al interior de la Iglesia, que parece que quizá una de las cuestiones distintas de lo que estamos viendo hoy es que salta y se ve en la prensa. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de fondo tiene que ver, y ahí coincido con lo que dice Ángel, con las dificultades que ha mostrado la Iglesia para adaptarse a las profundas transformaciones que ha habido en la sociedad en los últimos años. Desde un discurso muy conservador, por ejemplo, se ha cerrado a posiciones que favorecerían el avance de las mujeres dentro de la Iglesia. Desde un discurso también muy conservador ha tenido posturas muy reacias, casi, digamos que casi anti a el reconocimiento y la inclusión de los homosexuales. Estos han sido dos elementos que han caracterizado no solamente a Benedicto, sino también a Juan Pablo II, que los dos han, digamos, enarbolado y encabezado, digamos que las posiciones más conservadoras dentro de la Iglesia. Ahora, el tema es cómo se va a reflejar en el concilio que va a empezar en marzo. El cónclave. El cónclave, perdón. Son las posiciones conservadoras y Benedicto a la cabeza las que organizaron o dejaron las cosas hechas para poder armar, como sugería Ángel, un maximato, es decir, que Benedicto haya logrado dejar a su sucesor. Bueno, él lo sugirió y tú nomás le puse nombre. Lo transparentaste. Lo transparentaste. No esconde de la mano, maestro Verdugo. ¿Cuáles son los grupos que impugna dentro? Los italianos, ¿quiénes son? Bueno, son los vinculados, digamos que a la parte de la banca, los que han sido reacios a transparentar las finanzas vaticanas, los que han sido más, digamos, reacios al asunto de hablar y dejar de ocultar el tema de la pederastia. Y por otro lado están los conservadores. Y dentro de ese, digamos, rejuego de grupos, pues están los latinoamericanos y también los sajones. Lo mencionabas tú, ¿no, Martín? Sí. Ahí están las fuertes candidaturas de Canadá y Estados Unidos, que además son de los pocos países... Y Australia, ¿eh? No hay y que Australia. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Canadá, son de los países que sí le entraron con más fuerza a destapar el asunto de pederastia, y curiosamente es donde menos ha caído el número de fieles y vocación de nuevos sacerdotes. Entonces, creo que estos son los elementos que están sobre la mesa, y lo interesante va a ser ver, en efecto, desde mi punto de vista, si Benedicto dejó armado el cónclave o no. Humberto Musacchio.
Yo creo que la Iglesia Católica nació en crisis y ha vivido siempre en crisis. La Iglesia Católica siempre ha tenido problemas. Cualquier repaso que le demos a la historia del Vaticano nos muestra una serie ininterrumpida de complots, de asesinatos, en fin, es una historia poco edificante y que sin embargo se hace a un lado, se minimiza para poner por delante los valores espirituales. O sea, ha tenido la capacidad de sobreponerse a sus crisis, porque ha tenido la capacidad de sobreponerse y ha tenido la capacidad de adaptarse sin abandonar su conservadurismo. Es un fenómeno, yo creo que único en el mundo. Ni los partidos comunistas gobernantes en Europa Oriental pudieron hacer eso. A mí me parece admirable, pues, como construcción política. Y por otra parte, me gustaría mencionar algo de importancia especial para los mexicanos, y es la posibilidad de un papa mexicano. No están candidateando a nadie, don Norberto Rivera no aparece mucho en las apuestas. Sin embargo, la Basílica de Guadalupe es la segunda iglesia en el mundo por el monto de las limosnas que recibe y que en buena parte se van al Vaticano. Eso le da un peso específico al clero mexicano y sobre todo a la Arquidiócesis de México, muy fuerte, aunque no sé si sea suficiente como para hacer papable a don Norberto, cosa que le gustaría mucho a los católicos mexicanos. Yo creo que es más papable Robles, es el de Robles, Guadalajara, el de Guadalajara, es más papable sí. porque ha tenido una trayectoria quizá un poco más callada. Porque Y más reciente, además. Exactamente. ¿No? Así es. Está mencionado, entre, digamos, en las listas largas que se han... ¿Robles? Se ha mencionado a Robles, sí. Sí, Pero sí. no, bueno. Pero a mí bueno, me parece muy complicado. Yo creo que va a ser un angloparlante, desde mi punto de vista. Yo sé que aquí la Iglesia Católica aporta una cantidad importante al Vaticano. Muy fuerte. Pero a mí me parece que va a ser un angloparlante. Ahora, hay un dato interesante, José Luis, que donde más ha crecido la Iglesia Católica por el número de fieles es en América Latina y en África, ¿no? Y no son los primeros mencionados, los obispos, perdón, los cardenales que provienen de estos dos, bueno, el subcontinente latinoamericano y el continente africano, los que aparecen en primeros lugares de las listas. Yo creo, Pascal, que no, porque no tiene nada que ver para la decisión de quién es el mejor para conducir a la iglesia. Yo, para eso, y un poco, digamos, contradiciendo aquí a la mesa, yo creo que para analizar el fenómeno que está sucediendo hay que analizarlo no a partir de ver el Vaticano como si fuera un país más o un estado más y no de ver al Papa como si fuera un jefe de estado más. Yo creo que todos lo vemos, quienes han podido estar en Roma, sabemos que el Vaticano no mide ni 3 o 4 kilómetros a la redonda. 0.44 kilómetros cuadrados. Bueno, pero no, sin embargo es uno de las fuerzas políticas digamos, mayores por su a nivel presencia mundial. mundial, ¿no? Y yo creo que eso está en parte por su capacidad histórica de influir sobre el comportamiento humano de todos los países y incluso de todas las religiones, porque lo vemos incluso en Asia y en Oriente. Yo creo que, para empezar, yo no comulgaría con lo que aquí se ha dicho, primero por una cosa. Yo creo que para Joseph Ratzinger, más allá de esa personalidad que es un teólogo vivo de los más reconocidos a nivel mundial, es alguien que creo que en la justa dimensión de cómo se logran hacer los cambios en la Iglesia Católica, que son muy lentos, sí intentó hacer cambios radicales que pusieron los pelos de punta en quien junto con él controla la Iglesia Católica, que son los obispos que van cambiando de nombre, a veces son el colegio cardenalicio, a veces son distintas figuras dentro del pontificado, que son quienes tienen los hilos del control del Estado Vaticano. Creo que el tema, por ejemplo, de la pederastia, creo que hubo un cambio significativo de Juan Pablo II a Joseph Ratzinger, de decir, aquí es de destapar el asunto, y luego vemos las reacciones de freno y de contención de sus alrededores. Y creo que la otra que también ya se menciona aquí, creo que es el caso de el Banco Vaticano, que históricamente ha tenido implicaciones con la mafia italiana y con otros tipos de lavado de dinero, y que creo que también Ratzinger es alguien que toma cartas en el asunto. ¿Qué pasa? Que se da cuenta que su voluntad no es suficiente siendo el monarca de la Iglesia. ¿Y qué pasa también? Que creo que se enfrenta a un asunto de decir, es más fácil que yo genere un cambio haciendo un cisma de la naturaleza como es renunciar, después de 600 años donde no había ido eso, para que la Iglesia tome conciencia. Sacudimiento. A yo quedarme como una figura totalmente controlada y manipulada hasta que me logre suceder, ¿no? Yo quisiera
A mí me sorprende la visión que tienen, cómo se meten ustedes en los pasillos del Vaticano y dicen y hacen y ya ponen a uno al otro y se meten en la mente de Ratzinger. Yo soy más terreno y estoy más alejado de esas intrigas palaciegas. Quiero decir nada más ahorita que mencionó José Luis el problema del tiempo. La variable tiempo, la Iglesia Católica, y aun cuando él no comparta eso, pero yo creo que la fuerza de la Iglesia es tal que incluso es un Estado. Es decir, eso ninguna otra... Es una empresa, maestro, ¿verdad? De acuerdo, pues. El presidente del Consejo es Dios, empresa, ese es el problema. Estoy de acuerdo, pues, pero en términos de la geopolítica es un Estado. No hay otra iglesia, otra denominación religiosa que tenga esa fuerza. Sin embargo, el tiempo ya no es lo que fue. O sea, ya la variable tiempo, la Iglesia Católica no puede dominarla, no puede dominar esa variable, de tal manera que un concilio como el que refirió Martín, que el segundo, que duró 6 años, sí, pues hoy tiene que hacerlo en 6 días o en 2 quincenas, cuando mucho. ¿Por qué? Porque el ritmo a que avanza la sociedad actual es totalmente diferente. Muy bien, ahí está ese tema importante, habrá que volver sobre él en próximas oportunidades, una vez que comience el cónclave y sepamos quién es el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Esta semana el gobierno federal dio a conocer la estrategia para combatir el crimen, así como su plan de turismo. En ambos casos, diversas dependencias van a conjuntar acciones, ejes y políticas para crear ambientes sin violencia. ¿Va a ser la política integral el camino del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para resolver la inseguridad y de paso impulsar el turismo como palanca de desarrollo? Pepe, buen día. Yo creo que es el reconocimiento de que en los últimos, por lo menos 10 años, el gobierno federal no ha podido solo entrarle a asuntos tan complejos como el de la seguridad pública. Y en el caso del actual gobierno, no solamente seguridad pública, sino también es el mismo esquema para el asunto de la cruzada contra el hambre y es lo del cambio climático. No ha podido solo, pero ¿era porque los gobiernos no eran llamados, los gobiernos estatales, o los gobiernos estatales no querían participar en ello? Yo creo que se instaló una enorme desconfianza, sobre todo después de la alternancia en el 2000, en que muchos de los gobiernos estatales quedaron en manos del PRI, que tenía la mayoría de las gubernaturas, con un gobierno central panista, en la que la colaboración y la coordinación entre ellos no solamente fue difícil, sino que en la mayoría de los casos no se dio suficientemente y más bien la atomización del poder llevó a que cada quien jalara un poco para en su propia dirección. Creo que una de las críticas permanentes del gobierno de Calderón respecto a los problemas de la estrategia de seguridad que él siguió, la guerra contra las drogas los últimos 6 años, fue esa justamente. Los gobernadores no jalan, no están haciendo lo propio las policías estatales, nosotros, la federación, sí lo hacemos, ustedes no, y eso a lo que nos llevó fue justamente, digamos que a una enorme descoordinación de esfuerzos. José Luis. Bueno, yo primero creo que una cosa que hay que destacar es la parte de una apuesta que hace este gobierno es a la regeneración del tejido social, que me parece que es fundamental respecto a lo que comenta Pepe. O sea, que antes veníamos de las acciones coercitivos, exacto, tratar de es decir, apostarle a la prevención, sí, apostarle a la readaptación, apostarle al control de adicciones, apostarle al trabajo para evitar la violencia familiar, la violencia, digamos, social. Me preocupa un poco, después de muchas de las cosas que hemos venido escuchando, que solo nos quedemos en los pronunciamientos. O sea, ya se habló de una cruzada contra el hambre, ahora se habla de esta cuestión de gran calado, pero siguen faltando los cómo, ¿no? Es decir, es muy fácil pronunciarse y anunciarlo, pero creo que aquí estamos en 2 dinámicas distintas. Una, lo que se heredó, que sí tiene una dinámica propia, que es el combate al crimen organizado, que no se puede parar de un día al otro y decir, primero los vamos a educar, primero los vamos a sacar de las adicciones y luego vamos a ver que no sean criminales o que sí lo sean. Y
Y creo que ahí el gobierno va a enfrentar un dilema entre el discurso del deber ser y de lo que está haciendo la vida. Es decir, van a seguir apareciendo las contiendas contra el crimen organizado, y por el otro lado vamos a estar educando y previendo adicciones. Ahora, creo que de todo lo que se ha oído en este gobierno es, sin mencionar el nombre, pero creo que esta es la primera vez, por primera vez, es la vez en que más claramente le ha mostrado este gobierno al gobierno anterior la espalda de decir no vamos con su mismo político. O sea, creo que todo este show que se echó la semana pasada el presidente y sus secretarios, creo que detrás trae las siglas de Felipe Calderón Hinojosa. Y creo que eso me parece que también tiene tendrá sus reacciones a nivel... Ya lo tuvo, de hecho, el PAN hoy domingo reaccionó justamente diciendo, está bien la parte preventiva, pero ¿qué van a hacer para agarrar el control de la seguridad? Porque en ese momento ya existe el hilo de medición, es decir, el antes y el después. Y yo creo que el gobierno tendrá que ser muy efectivo en dar cosas muy palpables y muy concretas, porque de lo contrario creo, insisto, que el exceso de verbo y de formas, y por cierto aquí destaco un tema de formas, a mí me parece muy desafortunado la imagen que se toma el presidente con las policías estas... Los chavos de la Policía Federal, ¿no? De la Policía Federal, que son puras mujeres exóticas y guapas, vestidas de policía, tomándose la foto diciendo, bueno, creo que tienen que ser muy cuidadosos en no caer en estas frivolidades, porque luego esto cuesta mucho más caro, y creo que la sociedad hoy está en un plano de no querer tener mucho margen de tolerancia frente a estas cuestiones, ¿no? Paco, habla José Luis de resultados, de dar resultados. Hace rato Ángel, en el bloque anterior, hablaba de cómo el tiempo en esta época pasa mucho más rápido. Osorio Chong, el secretario de Gobernación, ya decía hace unos días, bueno, esperen, nos llevamos apenas 2 meses, pero como que ya la gente está esperando resultados, ¿no? Sin duda, yo creo que la gente está perdiendo la paciencia y hay signos que son desalentadores. No se ve una baja importante en el número de muertos, eso es real. O sea, llevemos una contabilidad, los medios de comunicación o no, pero no se ve una baja. Finalmente tú hablabas también de esta misma estrategia para impulsar el turismo, pero yo no veo cómo pueda funcionar una cosa sin la otra. O sea, puedes impulsar tú cualquier destino turístico, puedes meterle todo el dinero a lugares como Acapulco, pero cuando tienes una nota en donde violan a 6 turistas españolas, verdaderamente se te cae todo el trabajo, independientemente de que puedas hacer un buen trabajo de contención. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que la forma en que se debe de alguna forma de paliar los efectos o que la delincuencia organizada tenga un caldo de cultivo para poder seguir operando es a través del desarrollo social, me queda perfectamente claro. Cuando tú en una comunidad le quitas la esperanza, le quitas la educación a alguien y te traen un AK-47 y 5,000 pesos, pues creo que a veces la decisión es bastante evidente, ¿no? Tomas el arma y hasta donde pare, y eso es lo que ha estado sucediendo. Me parece que el tiempo, lleven 2 meses o 4, el tiempo se está agotando y la ciudadanía verdaderamente está muy sensible al tema. Después te vas, ¿no?, al trabajo. Una cosa es el trabajo del gobierno federal, pero después te vas a tratar de analizar las cosas. En el caso particular de Acapulco, se habla de estas 6 turistas en una zona bastante buena en la que habían rentado una casa, que entran y en la misma zona empiezas a investigar y se habían presentado las mismas conductas con anterioridad desde octubre del año pasado y la Procuraduría Estatal no había resuelto nada, hasta que tiene que venir la PGR a resolver, y lo debe de saber muy bien José Luis, un delito que es de carácter total y absolutamente local, es un delito del fuero común, y la PGR tiene que llegar a investigar para agarrar a los señores, cosa que verdaderamente es patética, porque, o sea, ¿hay gobierno o no hay gobierno? ¿No? El señor gobernador se la anda pasando haciendo de Acapulco un destino turístico y playas limpias y tal, y tiene una policía comunitaria que surge en otro lugar, una policía totalmente en la ilegalidad, y te das cuenta de que las autoridades locales no están haciendo su trabajo. También, independientemente de esta estrategia de contención que puede haber presentado el gobierno federal a través del desarrollo social, pues si no tienes también la participación de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, no vas a acabar jamás en contra del crimen organizado, porque nada más tu estado de fuerza no te alcanza para controlar todo. Ángel Verdugo. 2 cosas. Yo creo que en lo que se refiere a lo que planteaste de la seguridad, ya lo abordaron y no creo que sería caer en lo mismo. No voy a tocar el tema. Pero sí hay 2 cosas que me interesan. La parte turística, que lo planteaste, y algo que introdujo Pepe en el sentido de la cruzada contra el hambre. Una aclaración nada más.
A mí me dio la impresión en la foto que viene hoy en el Excelsior que los que están en el Presidium más bien estaban en una pasarela. Se ven muy bien, la moda, el outfit de cada uno, tanto el de Rosario Robles como el del señor gobernador, parecían maniquíes, parecían que estaban en alguna cosa totalmente palacio, alguna cosa así. Yo creo que si el gobernador vendiere el chaleco y la secretaria vendiere la chamarra que traía, que vale algunos cientos de dólares, por ponerlo barato, comprarían una buena cantidad de despensas. Segundo, en relación con eso, me parece que ese tipo de actos donde están entregándole a una persona una despensa, no solo rebaja la cruzada contra el hambre y todo lo que prometieron, sino que además es una ofensa. Aquellos que conozcan el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, el problema ahí en Guadalupe y Calvo no es ese y no lo van a resolver con despensas. Ahí el problema es de otro tipo, porque si algo sobra en Guadalupe y Calvo es dinero. No diré más, pero si algo sobra en esos municipios y los que colindan con Durango, Guanaceví, etcétera, lo que sobra ahí es dinero. Muy bien, vayamos a la parte del turismo. A mí me sorprende cómo el Estado mexicano quiere regresar a los años 70 del siglo pasado. La actividad turística es una actividad que realiza el sector privado, agentes económicos privados. No es una actividad donde tenga precios controlados de la habitación, si son inversiones privadas. ¿Qué tiene que andar haciendo una secretaria, además, que aceptó de entrada a los primeros días que ella no sabía de turismo, pero sabía de política? Dice, yo no sé si la pusieron ahí, haré caso omiso de los apellidos de ella, porque ha viajado mucho, pero al final de cuentas yo creo que el Estado mexicano debe de colocar las condiciones tales o trabajar para que las condiciones sean una cosa plana y equilibrada como esta mesa, nivelada, y que los agentes económicos privados se promuevan y hagan un uso óptimo de los recursos turísticos que tiene el país. De tal manera que esto que hicieron, este acto de relumbrón, me parece que para nada va a servir, va a ser un rollo burocrático, objetivos, metas, programas, subprogramas, subprogramas, pero en términos prácticos, la actividad turística generará ingresos para el país siempre y cuando los inversionistas tomen riesgos, y en la medida en que el Estado mexicano no resuelva los problemas que le son inherentes, y uno de ellos es proveer de seguridad pública a sus habitantes, en esa medida pueden hacer muchos planes y muchas cruzadas, pero no va a servir. Martín. Yo me iría nada más a dos cuestiones. Por un lado, la seguridad. Es lamentable que desde hace casi 3 años se suscitó un incidente con un antro ubicado en el sur de la ciudad al que le aventaron una granada una madrugada. El Gavana, todos nos acordamos de ese hecho. Lo intervino la PGR, la Procuraduría de Justicia del DF, que en ese entonces su titular era el hoy jefe de gobierno. Identificaron a los agresores provenientes de las mafias de drogas de Morelos, un pleito entre este grupo de empresarios que tiene antros en la Ciudad de México y que lava dinero y que la autoridad sabe que tienen colecciones de coches carísimas, porque eso lo dijo en su momento el Procurador de Justicia del DF. El viernes asesinan al dueño de esa cadena de restaurantes de la Ciudad de México a plena luz del día en la zona rosa. Y hasta el día de hoy nadie ha hecho absolutamente nada. Quiere decir que seguimos con los pendientes en materia de seguridad. Coincido con Paco cuando dice las cifras de muertos no disminuyen, no vemos una mejoría en cuanto a la estrategia de seguridad o para combatir a este tipo de mafias muy bien identificadas, y mientras la gente no vea una mejoría en ese sentido, poco creeremos este tipo de actos de parafernalia que a los mexicanos no nos dice nada. Y otro dato importante, yo tuve la oportunidad de platicar en la semana con la secretaria de Turismo, puros lugares comunes, son expresiones dignas de una clase en cualquier escuela superior de turismo, pero en la práctica realmente el objetivo o uno de los objetivos del plan que anunció el presidente de la República fue llevar a los mexicanos a aquellos sitios de su propio país que la mayoría del pueblo no conoce. ¿Cómo le van a hacer para que un taxista o una persona que lleva
6 meses sin trabajo, vaya de vacaciones a Cancún o deja Cancún simplemente a Acapulco. La gente, o a Huaxtepec, 3 días y 2 noches, ¿no? Entonces se me hace algo demasiado fuera de la realidad, donde realmente no vamos a ver mucho de aquí al corto plazo, si no mejora todo el entorno socioeconómico del 90% de los mexicanos. Humberto Musacchio. Yo sí celebro que por fin se entienda que la guerra es la continuación de la política y no su sustitución, que la única manera de hacer una guerra exitosa es respaldándola con buenas políticas. Ahora, en el caso de las drogas, me parece que hemos llegado a un punto en el que se va a requerir mucho más que eso, mucho más que una guerra con política detrás, con políticas sociales, porque ya el negocio de la droga es tan grande, es mundial, y es muy difícil que un solo gobierno pueda eliminarlo. Un cambio estructural. México tiene que plantearse seriamente la despenalización de las drogas. Lo están diciendo ya hasta el presidente de Colombia, donde se presume que la guerra contra el narco ha sido exitosa y sin embargo habla de la posibilidad de legalizar. Yo creo que en México debemos avanzar hacia eso. Hubo un diputado que recientemente dijo que iba a convocar a algunas audiencias para discutir la legalización de las drogas. Esta es la hora en la que no he vuelto a abrir la boca, pero me parece urgente que se convoque y que se discuta. Pepe. A mí lo que más me preocupa es que en efecto el que la estrategia de prevención no pueda, la propia autoridad ha hablado de 14 a 18 meses, dar resultados tan rápidos. Es imposible. Habrá que esperar año y medio. Los crímenes, la violencia, la delincuencia no va a bajar en ese lapso de tiempo. Que esto se convierta un buen argumento justo para todos los que defienden no la legalización, como dice Humberto, sino los que defienden la guerra contra las drogas, que es la política que hemos vivido en los últimos años. El combate directo, la acción policíaca, el tener como objetivos la captura de sicarios, el decomiso de alijos, etcétera, etcétera, que son justamente lo que hemos vivido en los últimos 6 años, y no se nos olvide, eso no permitió ni reducir la violencia, ni bajar la delincuencia. Tú dices en tu artículo de Excelsior que hay muchas presiones en Estados Unidos y en otros lugares para que no cambie esta política, ¿no? Es muy llamativo que la semana que el gobierno mexicano presenta una estrategia donde pone el énfasis en la prevención, la respuesta sea que la Comisión del Crimen de la Ciudad de Chicago, con la DEA, nombren al Chapo Guzmán como el enemigo público número 1, como símbolo justamente de la persecución criminal, como el mecanismo para la detención. Y que se plantee legalizar la droga en otro estado de la Unión Americana. Esa es justamente la hipocresía, sin duda, pero la respuesta me parece contundente. Y hay que ver simplemente algunos datos, como por ejemplo los de la iniciativa Mérida, que es cerca del 98% de los 1.900 millones que llegaron a México. Fueron para armas y equipo, ¿no? Fueron para armas y equipo. 2% solamente para políticas de prevención. Muy bien, tenemos que hacer una pausa en Círculo de Ideas. Regresamos, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. En días recientes, la operación política conjunta de distintas dependencias federales y algunos estados están operando y atendiendo diversos conflictos para evitar que escalen mediante negociaciones, algunas concesiones e incluso sin la intervención abierta. Esto se ha visto ante la proliferación de grupos de autodefensa, la excarcelación de los electricistas del SME, la ocupación de las oficinas del CCH en Ciudad Universitaria y el conflicto de la Universidad de la Ciudad de México. Estamos viendo una nueva forma de hacer política para construir gobernabilidad, Humberto Musacchio. Me parece que es loable que se busquen salidas políticas a los conflictos. Yo creo que ya estuvo bien de querer aplastarlo todo a balazos, ¿no? Pero también creo que el espacio, el tiempo que tiene este gobierno para resolver algunos problemas importantes se le está agotando. Se habla de que son 100 días los que tiene de gracia un gobierno que entra,
Creo que hay muchos asuntos pendientes. Al ESME efectivamente se le pone buena cara, pero ya le pegaron por otro lado. Fue la Suprema Corte, pero yo dudo que la Suprema Corte haya obrado por su cuenta. Y el hecho es que los problemas se acumulan. Está el asunto de los SHs en la Universidad Nacional, donde hubo un choque ahí muy violento entre dos grupos. Unos profesores se quejan, otros defienden a los muchachos. Hay una desazón generalizada, me parece, en la sociedad mexicana. Hay cosas que no funcionan, que no embonan con una vida ordenada. Y a mí eso es lo que más me preocupa, porque eso implica que el Estado mexicano no está funcionando como todos quisiéramos. Ángel, ¿tú cómo ves este estilo de negociación? Yo creo que fue el presidente López Mateos que dijo, si no alguien similar, habilidoso en la cosa política, que dijo, si no quieres resolver un problema, crea una comisión. Si no lo dijo el presidente López Mateos, alguien se podrá adjudicar la autoría de esa profunda frase de la política mexicana. Yo estoy viendo en este tipo de actos una situación más o menos similar. ¿Quién es tan ingenuo en este momento en el país para pensar que si tú pones a 9 o 10 secretarías bajo la coordinación de un secretario, va a ser posible coordinar esas secretarías? Es decir, es una pura ilusión eso. La política mexicana no funciona de esa manera. En primer lugar, las aspiraciones políticas de 2 o 3 o 4 de los secretarios que ahí fueron integrados a esa comisión automáticamente dan al traste eso. Es decir, me da la impresión de que se está más por lo que diríamos el espectáculo, la escenografía, el mandar un mensaje de aliento, de cuestión positiva, pero en términos prácticos eso lo hemos visto, no funciona, y aquí diré el viejo lugar común, ni aquí ni en China. El segundo elemento que quisiera yo retomar para que se vea esta propensión de los políticos mexicanos a no tener ciencia aborrecida en relación con el problema del CCH. El señor rector es uno de los que no tiene ciencia aborrecida. Un día opina sobre el cambio climático, otro día sobre esto. Es decir, opina absolutamente sobre cualquier tema, va, pontifica, tira línea, absolutamente de... Pero de esto no, ¿verdad? Pero de esto ha permanecido mudo. Sí. Y luego, lo que me parece a mí absurdo es, bueno, dice la directora, creo que de los entreguen las instalaciones para demostrar que son universitarios, y la universidad exige que regresen las cosas, y los otros ahí 4 o 5 que andan hasta atrás con sus paliacates y todo, siguen ellos sentados ahí. Entonces dice uno, ¿de qué se trata? Esto parece un viejo sketch de las carpas de los años 50. Esa es la verdadera faz de la política mexicana. Paco. Me parece, querido Pascal, que estamos ante el que puede ser el más importante error que pueda cometer este nuevo gobierno. Me parece muy peligroso, yo no estoy de acuerdo con el maestro Musacchio, que la aplicación de la ley sea el aplastar las cosas, ¿no? Porque el maestro Musacchio siempre tiene la tentación de negociar, pero hay cosas que no se pueden negociar. O sea, no, es que no se pueden. O sea, la impunidad en este país, yo creo que si estamos convertidos en lo que estamos convertidos, tiene mucho que ver por la impunidad. Tú no puedes, primero que nada, la señora rectora de los SH, no sé si han visto antes de que empiecen las mesas de negociación. La señora de verdad debería estar atendiendo un puesto de tacos de carnitas, porque agarra a los reporteros y los insulta. A ver, quítense de aquí. De verdad es lo más indigno que hay en el mundo tener una persona como esta de directora de los SHs. Entonces, por supuesto que una cosa escala a la otra, ¿no? Si la señora es así, pues los alumnos son así. Pero tú no te puedes sentar a negociar con unos patanes que agarraron, secuestraron las instalaciones, destruyeron la otra y están encapuchados. A ver, regresen las instalaciones. Es que no les estamos pidiendo, no es un favor. O sea, regresen las instalaciones porque están cometiendo un acto ilícito y tienen 5 minutos, escuincles, y si no, para afuera, ¿sí? Aplicando la ley, nada más. En segundo lugar, las policías comunitarias, y estamos negociando. A ver, han cometido, desde mi punto de vista, varios delitos locales y federales: portación de arma, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, lesiones dolosas. Está un señor con una escuadra parado en la carretera con un paliacate y le dicen, párate. O sea, ¿en qué país estamos y cómo es posible que un gobierno pueda tolerarlo?
No lo podemos permitir. Estamos de verdad, si con eso lo que quieren es generar gobernabilidad, están verdaderamente en el sentido opuesto. En el sentido opuesto, y además de todo están pisando un terreno peligrosísimo. Esto sí se les puede salir de las manos, ¿eh? Ya está ahí la otra policía comunitaria que se estaba creando en Oaxaca, pues por supuesto. Ya hay en el Estado de México. Oye, incluso yo ya. leí en la semana, en el Estado de México ya hay grupos perfectamente identificados, uno de ellos el Frente Popular Francisco Villa, que dijo, señores, nosotros nos vamos a armar y háganle como quieran. O sea, yo lo que diría, Paco, es, perfecto, tenemos problemas de aplicación de la ley, lo que tú quieras, pero esto denota un problema todavía mucho más atrás, que nos habla de una sociedad desarticulada, de una sociedad que no tiene brújula. Y del Estado ausente. Y de un Estado que ha estado ausente muchísimos años. Hay un vacío y lo está llenando la gente, Bueno, pero muy peligroso. Pero entonces, o sea, ¿cómo aplicas o cómo el Estado puede aplicar la ley en medio de una desarticulación social que hoy nos está reventando en la cara y que a lo mejor si tú optas por aplicar a pie juntillas una legislación, lejos de resolver el problema, vas a incendiar más el campo que está reseco y que es propicio para generar este tipo de estallidos. Una chispa puede que además, incendiar la Paco, es lo que pradera, quieren estos grupos. Estos grupos lo que buscan, ahí está el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que no está resuelto. O sea, ¿hasta qué punto este tipo de acciones podrá resolver de fondo el problema e instaurar el Estado de Derecho? ¿O hasta qué punto va a ser la chispa que incendie el ambiente en el que estamos? Y que es lo que están buscando estos grupos, Martín, también. Vayamos a los ejemplos que hay anteriores. Perdón, No, sí. ¿cómo se resolvió lo de Oaxaca? Sí, hubo muertos, hubo heridos, sí. Lo mismo en San Salvador Atenco, perdón, pero independientemente que haya habido graves violaciones a los derechos humanos, que ha sido reconocido también por las propias autoridades. Es que eso es... Perdón, pero tú no puedes permitir que los señores quemen el municipio, ¿sí? Y hasta que metieron al señor a la cárcel, Abdica, ¿no? se acabó el Déjalo, asunto. cierra la puerta y abandona, en todo caso. Ahora, Pepe, buen día. Bueno, yo desde luego no podemos olvidar que justamente la falta de aplicación de la ley crónica De acuerdo. y desde hace muchísimo tiempo, y la impunidad está detrás del hartazgo de muchos de estos grupos, y no tanto que tengan ningún interés o una búsqueda perversa por derrocar ni por incendiar. Creo que la desesperación en algunos casos lleva a muchos ciudadanos a incluso caer o incurrir en una cosa como ¿No esta. querer aprender inglés y computación? ¿Es la desesperación? No, tener es la hermanas injusticia, violadas, es que no padres haya asesinados, aplicación este es el de la asunto, ley, ¿no? que la mayoría de las denuncias no se investiguen, Claro, no se castiga que a la los gente culpables. se Pero son quede dos cosas con su distintas. propio agravio, etcétera. Ahora, hay un tema que también me parece interesante, y es el mito sobre la negociación que rodea la vuelta del PRI a Los Pinos. Pareciera como que siempre se les atribuyó que La efectividad, ¿no? exacto, que iba a regresar el PRI, Y se y iban a como solucionar. tenían experiencia y colmillo, en fin, palabras, digamos, del folclore, Que ellos saben de cómo la hacerlo. jerga política, eran capaces de negociar. Y al mismo tiempo, una percepción que pongo sobre la mesa, a lo mejor me equivoco, pero esta idea de que venía la restitución priista hace que muchos priistas incluso se inhiban de actuar por temor de que les digan, ¿no?, que ahí viene otra vez el autoritarismo. José Luis. Bueno, a ver, yo creo que de todos los temas que se han planteado, primero diría, yo creo que en una semana sí se ha venido logrando ver una efectividad por parte de Gobernación en la desarticulación de algunas de estas organizaciones de ¿Te refieres a autojusticia, de autodefensa, ¿no? Pero también lo que diría es que creo que el problema de fondo es un tema de noción de justicia. Es decir, esta semana hemos pasado en este programa algo por alto que es fundamental, que se aprobó una ley de amparo que es radicalmente importante para la noción de justicia de los mexicanos, donde el amparo deja de ser una cuestión selectiva para algunos cuantos y obtiene efectos generales, que creo que es bien importante. Es buen punto. Acompañado de esas cuestiones normativas, creo que hay una cuestión de clase política y de clase judicial y clase ministerial que creo que es fundamental
y que el Procurador General de la República hoy y el gabinete del presidente Peña Nieto nos tiene que decir en qué consisten esos cambios que la gente está esperando para que se haga efectivamente justicia y esos ministerios públicos y esos jueces sepan aplicar estas normas de tercera generación que estamos generando. Si eso se logra, creo que nuestra discusión va a ser mucho menos enfocada a las personalidades que en el momento tienen la capacidad de perseguir o no perseguir los delitos y de juzgar o no juzgar los delitos, que la gente es agraviada, como aquí se ha comentado. Una aclaración ahí, creo que esto nomás lo ha aprobado la Cámara de Diputados, se envió la minuta y vamos a ver qué va a pasar en el Senado. No podemos estar negociando toda la vida, el maestro Musacchio es un alma noble y quiere negociar, me parece que está bien. Por eso es papable. Sí, claro. Por eso es papable. Tiene pinta. Pero no se puede aplicar la ley a rajatabla cuando el Estado no tiene capacidad. Es que está desarticulado. Una cuestión es aplicar la ley a rajatabla y otra cosa es que los mínimos estándares de aplicación de la misma. ¿Cómo una autoridad se sienta con un... Pero es que hay una distorsión, Paco, de origen. O sea, entiendo el planteamiento. Claro. O sea, yo también quisiera que se aplicara la ley en esas vamos a negociar con el Chapo. Vamos a negociar con el Chapo porque el señor es el que le está dando en la madre del país. El problema es tan pueril, tan infantil. Este es el único país donde la autoridad académica somete a discusión y a una consulta la carga curricular. Dices, por favor, o sea, eso ya raya en lo absurdo. Dices, ¿quién va a opinar? Sí, eso está en la mesa porque los estudiantes dijeron que hicieron una consulta. Así es. Tú dices, ya desde ahí es una distorsión. Evidentemente se ha pensado. Perdón, pero nuestra generación lo hicimos muchas veces. Que modificamos planes y programas de estudio los estudiantes. Pues vean lo que hicieron, maestro. Por favor, que lo hayamos hecho no quiere decir que haya estado bien. Punto. Lo que estoy señalando es que no es la función de los estudiantes hacer eso, chueco o derecho, puede gustarnos o no. Segundo, el problema es que hemos llegado a adquirir una visión de la gobernación que es perversa, quedar bien con todos. Esto que dicen ahorita, ¿cómo van a aplicar la ley a rajatabla? Me da la impresión de que piensan que el país está a punto de incendiarse. No es así. Si salen de aquí del DF y van... En los otros estados la gente está trabajando. En Morelos, por ejemplo. Pero esto es muy bien. Guerrero, en fin. Tamaulipas. Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a ustedes en casa. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas por Cadena 3. Soy Pascal Beltrán del Río. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3_MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.